Vale, bueno, Gorka, si nos puedes resumir un poco la ponencia. Sí, bueno, básicamente la ponencia ha consistido en hacer un recorrido desde mi punto de vista y desde mi experiencia personal del ámbito federativo, ¿no? Hacer un recorrido con una perspectiva crítica y tratar de aportar soluciones también, ¿no? Desde mi punto de vista, el ámbito federativo, bueno, pues está estancado, hay un claro inmovilismo en todo el ámbito federativo, básicamente en las federaciones deportivas, pero incluso en todas las entidades que emanan de ese sistema. Y desde mi punto de vista lo que hace falta es que haya una estrategia en el mundo federativo, ¿no? O sea, digamos que el motivo principal de ese estancamiento es el déficit de estrategia, ¿no? Entonces mi ponencia consiste un poco en esto, ¿no? En hacer ese diagnóstico, pero sobre todo también en aportar, bueno, experiencias de alguna forma reales y positivas que han permitido o que están permitiendo precisamente superar ese déficit de estrategia y, bueno, hacer avanzar a determinadas modalidades deportivas, ¿no? Que es el caso del rugby vasco y del fútbol femenino guipuzcoano, que, bueno, que acometieron, en el caso del rugby vasco, un proyecto de estructuración en el que está ahora inmerso, y en el caso del fútbol femenino un proyecto en el que, bueno, que tuvo lugar hace más de 12 años y que, bueno, que ya se ha visto que ha dado sus frutos, ¿no? Precisamente nos has comentado ese proyecto con el fútbol femenino que se ha pasado de tener 34 equipos a 76, creo que hemos dicho. ¿Y puede aplicarse ese sistema a otros deportes? ¿Ese proyecto puede aplicarse a otros deportes? Yo creo que cada realidad es diferente, es decir, hay que analizar cuáles son las características o las circunstancias especiales de cada realidad deportiva, ¿no? No podemos aplicar una misma medida porque en el caso del fútbol femenino digamos que la principal medida fue la de estructurar la competición, es decir, establecer diferentes categorías, que es cosa que no había, ¿no? Esto no ocurría, por ejemplo, en el baloncesto. Hace 10 años el baloncesto femenino sí que tenía esa oferta estructurada por categorías, por lo tanto no sería posible aplicar esa medida porque esa medida ya estaba aplicada, ¿no? Yo creo que cada modalidad requiere de un análisis individualizado y, bueno, y un poco con esta perspectiva estratégica tratar de cambiar las cosas, ¿no? Y bueno, la teoría al final es fácil, pero en la práctica, ¿cómo convencemos a esas estructuras federativas o cómo conseguimos romper esa barrera y que empiecen a hacer un planteamiento estratégico? Yo creo que, a ver, se trata efectivamente de convencer, ¿no? Al final las estructuras federativas, las juntas directivas están formadas por personas que muchas veces son personas que, bueno, que tienen un afán de ayudar o de una voluntad de ayudar, pero realmente quizás no tienen esa, bueno, pues esa cualificación, ¿no? O esa visión estratégica de la modalidad, ¿no? Yo creo que ahí las administraciones tienen un papel importante que jugar, es decir, las administraciones públicas, o sea, las administraciones precisamente están delegando en las federaciones determinadas funciones públicas, ¿no? En el ámbito del deporte, y por lo tanto entiendo que tiene que haber una corresponsabilidad y hay un interés común en que esas modalidades vayan bien, ¿no? Y desde la administración se tienen más recursos, tanto económicos como humanos, técnicos, para precisamente tratar de superar eso, ¿no? De aportar a las federaciones ese conocimiento o esa capacidad estratégica, pues para tratar de corregir las cosas, ¿no? En definitiva, de acometer cambios estructurales, ¿no? Vale, mía, es que Gorka. Sí. Yo he vivido en mis propias